¿Qué es un benchmark? A diferencia de las consolas, los usuarios de PC tenemos máquinas diferentes, requiriendo así diferentes configuraciones para poder jugar de la forma más óptima. Entonces un benchmark es hacer unos ajustes para conseguir la máxima fluidez. Les adelanto que necesitaremos dos aplicaciones y una de ellas cuesta $5, así que es opcional, pero aún así se los recomiendo. Necesitamos que los frames sean constantes, como los de una consola, que no varíen o oscilen demasiado. Cuando varían mucho es cuando se traba o hay tirones, pero hay veces que esa variación de frames es tan minúscula que no se nota, y puede que muchos de ustedes creen que ya tiene la máxima fluidez cuando no es así. Para monitorear los frames les recomiendo el Riva Tuner, que también les permitirá limitarlos para que no oscilen y no se muevan de donde deben de estar. Muchos de ustedes estarán pensando, ¿para qué me descargo eso si ya muchos juegos están capeados o tienen un limitador en sus ajustes? Y encima puedo ver los FPS desde el Steam. Desde la aplicación de mi gráfica también puedo limitar FPS y monitorearlos con gráficas aún más detalladas. Pues déjenme decirles que los juegos no están perfectamente limitados. Hasta la fecha no he visto ningún juego que muestre los fotogramas perfectamente constantes cuando supuestamente están limitados, porque están limitándose por medio del motor gráfico del juego. Pero con un limitador externo que va después del renderizado del juego, ese sí puede limitar de forma correcta. Así lo hacen las consolas, por eso los juegos ahí se ven fluidos. Y lo de ver los FPS en Steam o la aplicación de tu gráfica, eso sí está muy bien si quieres monitorear los FPS así. Pero utiliza el limitador del Riva Tuner, eso sí es lo importante. Aún así les enseñaré cómo activar la gráfica para monitorear los FPS en el Riva Tuner. Para descargarlos se irán a su página oficial. Les dejaré el link en la descripción. Y así se descarga. Una vez descargado, descomprimimos, ejecutamos el instalador, decimos que sí y lo instalamos. Vamos a abrirlo y activaremos esta opción, porque esta aplicación siempre estará en segundo plano cuando juguemos y así no tenemos que estarla abriendo cada rato. Ahora nos iremos a ajustes y activaremos la gráfica. Más abajo podemos elegir el tipo de limitador. Elegiremos el primero porque es el más agresivo, pero el segundo también es una buena opción si no quieres añadir más latencia. Luego activaremos esto para que nos muestre los FPS que está detectando. Y con estos ajustes podemos modificar los numeritos. Una vez configurado el Riva Tuner, lo que harán es, si no lo saben, investigar cuál es la tasa de refresco máxima que les muestra su monitor. Para saber la tasa de refresco máxima que tenemos, nos iremos a Ajustes, Pantalla, Configuración de pantalla avanzada, o directamente pueden escribir Configuración de pantalla avanzada en el buscador. Y ahí seleccionaremos el más alto que nos salga. Ese número de hercios es el número de FPS que nos tienen que correr los juegos. Al limitarlo nos tiene que ir un poco más arriba que tu tasa de refresco para asegurar la fluidez. Encontrar ese número un poco más alto es la idea de todo esto del benchmark. En mi caso yo tengo 180, pero solo hay dos categorías aquí. Los que tienen 60 hercios y los que tienen superior a 60. Lo primero que harán es abrir el juego que quieren optimizar y ver a cuántos FPS les va, sin ningún limitador. Si el juego tiene un limitador persistente como los de las consolas, pues en PC siempre hay mods para desactivarlos o simplemente hacer el benchmark así. Con ese techo de frames aún así podemos ver si nos va fluido o no. Al hacer benchmark el limitador tiene que estar en 0 para ver los FPS máximos que alcanzamos. Si lo tienes en 0 y notas que sigue un limitador activo, revisa los ajustes en la aplicación de tu tarjeta gráfica. Nvidia Control Panel, y si tienes AMD se llama AMD Software Adrenaline o algo así, y ahí desactívenlo. También si el juego tiene 1, apáguenlo. Los que tienen un monitor superior a 60 Hz, los gráficos al máximo y les corre por encima del número de hercios de su monitor, entonces ya terminarían. Solo les falta poner en el Riva Tuner los hercios de su monitor aquí en esta parte.
y ya podrías jugar. De seguro tienes una computadora muy potente o estás haciéndole un benchmark a un juego que no utiliza muchos recursos. Ahora, los que tienen un monitor superior a 60 Hz, pero por más que le mueven los ajustes, no llegan a sobrepasar un poco los frames requeridos, entonces tu caso es como el mío en este juego. Tengo un monitor con más hercios de los que mi tarjeta gráfica puede renderizar en la mayoría de los juegos actuales. Pero desde el 2023 por ahí esto ya no es un problema gracias a la generación de fotogramas o interpolación de fotogramas. Entonces utiliza tu generador favorito, ya sea el de Nvidia o AMD, que esos ya vienen integrados en algunos juegos. Pero la segunda aplicación que les recomiendo es el Lossless Scaling, que es un generador de frames que funcionará en cualquier juego. Y en mi opinión hasta se ve mejor que los que mencioné anteriormente. Este generador de frames les permitirá sacarle el mayor provecho a los monitores que tienen alta tasa de refresco, a cambio de dos comprensibles desventajas. Una es un efecto visual que a partir de 60 frames deja de notarse, y por debajo de 30 frames se ve horrible. Yo diría que el mínimo para usar el lossless es 30, porque muchos juegos están bloqueados a 30. Yo por ejemplo el Monster Hunter Wilds me corría como a 35 frames en las zonas más pesadas y decidí limitar el juego a 30. Pero con el lossless estaba viendo los 180 frames que me puedo permitir ver. Aquí en YouTube lamentablemente no puedo mostrarles cómo se ven los 180 frames. Solo podré mostrar ejemplos debajo de 60. Pero es solo para que noten el ghosting. El otro inconveniente es la latencia. Entre menos frames de referencia tenga el programa, más latencia habrá. Así que si piensas jugar algo competitivo o simplemente un juego en línea en el que te enfrentas a otros, ahí sí no recomiendo usar generador de frames. Estarías en una gran desventaja frente a los demás. Muchos pensarán que si juegas a algo que no es en línea y que es difícil, que requiere inputs en ciertas ventanas de frames del juego, o sea parries, utilizar generador de frames te afectaría, pero no es así. Yo por ejemplo jugué un montón al Elden Ring y lo tenía limitado a 45 frames porque quería tener todos los gráficos subidos y ver los 180 frames que debería de ver con mi monitor con el lossless. Y me acostumbré al poco ghosting que hay a 45 frames. La latencia no importa porque estoy jugando un juego offline y solo debo apretar el botón un poco más antes al ver la animación del ataque de un jefe. Entonces si tu juego va de enfrentarse a otros en línea, no deberías usar lossless. Pero todos los demás juegos yo no veo por qué no acostumbrarse a usarlo. Para tener el lossless necesitas comprarlo en Steam, cuesta $5. Para configurarlo solo vayan a la carpeta en donde está instalado, desde el Steam le damos clic derecho, desde aquí podemos ir a la carpeta y aquí daremos clic derecho al ejecutador para ponerlo en el inicio, como acceso directo en el escritorio, o en acceso rápido, o en donde quieran. Aquí más adelante les explicaré lo que pondrán, pero por ahora pueden ir activando que se ejecute como administrador y que nos muestre los FPS reales y los generados por IA por separado. Ya teniendo el lossless, entonces nos quedamos en los que tienen un monitor superior a 60 Hz, pero no llegan a los frames deseados. Primero necesitamos saber los frames mínimos a los que nos corre el juego, con la configuración gráfica que deseamos. En mi caso exageré un poco, así quiero que se vea. Y mis frames mínimos son 37. Importante medirlo con el lossless prendido. Entonces en el Riva Tuner pondré 37 o 36 y en el lossless pondré 180, que es mi tasa de refresco. De 30 frames para abajo ya no se siente cómodo, no lo recomiendo. Entre más frames mejor, porque habrá menos delay. Aquí por ejemplo yo podría reajustar un poco los gráficos para tener un poco más de frames y que se sienta más cómodo. De 40 frames para arriba ya es muy cómodo usar el lossless. Siempre desactiven el VSync que viene en los juegos.
y actívenlo en el lossless. En mi caso aquí se encuentra la opción y aquí la del lossless. En algunos juegos al activar lossless baja mucho el rendimiento, pero ajustando este parámetro se puede arreglar, a costa de un poco más de latencia. Tener el V-Sync activado evita que se vea una línea fea, que se ve cuando no se sincronizan bien los fotogramas. Y aquí, básicamente esta opción es para los que van a capturar pantalla, para que pueda capturar al lossless. Y esta es para su uso normal, aunque los dos son prácticamente iguales, solo que este funciona en el OBS, por ejemplo. Entonces, así quedaría mi juego. Si tienes un monitor de 75, 100, 144 o ese tipo de hercios en monitores, no creo que veas fluido YouTube, porque no son múltiplos de 30 o 60, por así decirlo. Hay una discrepancia de fotogramas. Aquí me va a 180 frames, pero el OBS está capturando a 60 y YouTube le muestra 60. Entonces, los que tienen un monitor mayor a 60 Hz prueben usar el lossless al ver este video. Les recomiendo siempre usarlo en YouTube, hasta en películas, pero funciona mejor en juegos. Finalmente, si tu tasa de refresco es 60, ajusten los gráficos del juego. Si alcanzan los 60 con los gráficos al máximo, ahí ya estarían listos. Pero si no los alcanzan, limiten en el Riva Tuner el mínimo de FPS que les muestra el juego. Por ejemplo, el Elden Ring con los gráficos que quiero me va como a 50 frames mínimos. Entonces pondremos por ejemplo 45 en el limitador del Riva Tuner, en el lossless 60 y listo, ya podríamos jugar.